Me regala un amén cuando lo encuentre. El libro de los Salmos, capítulo 8, versículo 4 al 9. Bendito sea Dios. Gloria y honra sea Dios. ¿Cuánto lo encontraron? Vamos a leer la palabra del Señor, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su letra nos dice: digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Oiga, qué privilegio este. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria, ¿cómo dice? Y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Regáleme su atención. Voy a hablarle bajo el tema la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. No es necesario preguntar cuántos creen que Dios es fiel. No es necesario. Todos sabemos que Dios es fiel. Todos sabemos que Dios perdona pecados. Todos sabemos que Dios, a través de su palabra, nos da misericordia, nos regala un nuevo día. Hoy, ¿cuántos de ustedes hoy agradecieron a Dios por el día de hoy? Porque sabe, dice la palabra del Señor que entremos por sus atrios con acción de gracias. No, no es así. Por sus puertas con acción de gracia. Y por sus atrios con alabanza. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de la fidelidad de Dios? Necesitamos entender nosotros. La fidelidad es algo tan grande que en realidad, hermanos, no hay palabras para poderlas describir concretamente. Y que alguien puede decir, esta palabra lo llena todo. En realidad no hay. Porque la fidelidad de Dios abarca y cubre absolutamente todo. Entonces, ¿qué significa fidelidad? Solo encontré dos palabras. Una se llama firmeza y la otra se llama constancia. O sea, fidelidad significa firmeza y constancia en los efectos. Firmeza, ¿por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. ¿Verdad que sí? Y la otra dice que es constancia, es constante. ¿Por qué? Porque Dios es fiel todo el tiempo, hermanos. Y en estas dos cosas pude lograr y encerrar lo que es fidelidad de Dios. Ahora, quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 6 y 7. Búsquenlo en su Biblia y vamos a leerlo, porque vamos a ver cómo Dios le habla a su pueblo y cómo Dios, hermano, abre el entendimiento de muchas personas para poder hablar a su pueblo. ¿Cuánto lo encontraron? Malaquías capítulo 3, versículo 6. ¿Alguien lo encontró? Dice la palabra del Señor en el versículo 6. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y
y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de devolvernos? Oigan esto. Dios, a través del profeta Malaquías, le está diciendo a su pueblo que Él no cambia. A pesar de que los hombres, las mujeres, aún los niños pudieron ver la fidelidad de Dios desde un principio. Desde un principio. Quiero que entendamos algo hoy, porque Dios nos enseña algo nuevo cada día. Todos sabemos que Israel salió de Egipto, todos lo sabemos. Pero quiero abrir un paréntesis aquí, porque hoy en día hay muchos historiadores, hay ciencia, también hay gente muy estudiada, hay filósofos, hay maestros de una índole o de otra índole, hay muchas personas llenas de sabiduría humana, por decirlo así, llena de sabiduría humana. Y esto ha llevado a que nosotros como iglesia nos estanquemos hasta cierto lugar. ¿Qué indica esto? De que hoy en día, hermanos, esta generación está lleno de ideas humanistas. Y las ideas humanistas nos detienen en el ámbito espiritual. Y Dios, el Dios que tenemos, es un Dios que no cambia, que es fiel desde un principio. Dice la Biblia que Él es el alfa y Él es la omega, el principio y el fin. También dice la Biblia que Jehová es Dios y no hay Dios fuera de Él. También dice la Biblia que no hay otro Dios, que Él es Dios y ningún otro Dios existe, porque solamente Él es Dios. Amén. Ahora, ¿por qué abro un paréntesis? Porque historiadores o gente que tiene una plataforma o gente que de repente obtuvo una información suelen decir, por ejemplo, que el Mar Rojo simplemente es un brazo de allí, que solamente es algo pequeño y que está una gran historia que muchos se la creen y que hacen grandes las cosas. La palabra del Señor me enseña y me dice que es un mar. Y habla del Mar Rojo. Algún día vamos a ir. Pero estamos creyendo a la palabra del Señor. Y si nosotros nos detenemos un poco a observar la palabra del Señor, dice la Biblia que cuando Moisés levantó la vara, golpeó las aguas, dice que un viento sopló en medio de las aguas. Dice que las aguas se partieron a un lado y a otro y se convirtieron, escuche esto, en paredes a un lado y a otro lado. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, si me dice la Biblia que fue un viento, hermano, yo me voy a lo espiritual, porque Dios es espíritu y el espíritu nadie lo puede ver. Ahora quiero que entendamos algo. Si las aguas del mar se partieron, se convirtieron en paredes, no fue un viento cualquiera, tuvo que haber sido el viento de Dios. Amén. Ahora, esto se vuelve un poco contradictorio porque, hermanos, es literal, fue físico. Los hombres lo vieron. Hombres vieron cómo el agua se partió. El enemigo iba detrás de ellos, estaban angustiados y pudieron ver, hermano, cómo ellos cruzaron con los pies secos. Dice la Biblia, no se mojaron, con los pies secos cruzaron el mar hacia el otro lado. También pudieron ver cómo los enemigos, como Faraón, escuche, los enemigos, los seguidores de Faraón fueron hundidos, porque cuando el pueblo de Israel pasó, dice Dios que las aguas se unieron otra vez y los carros que iban en ahí empezaron a arruinarse y a destrozarse. Total, hermano, que el enemigo quedó avergonzado. ¿Alguien me está escuchando aquí?
prodigios de Dios. Egipto queda destruido totalmente a través de las plagas que Dios manda. Y aún así, esta gente era incrédula. Iban por el desierto, pero iban incrédulos todavía. Y qué raro esto, ¿no? ¿Y por qué Dios habla a través de Malaquías? Y le dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, es el profeta, diciendo con amor eterno te he amado. Esto es en Jeremías, pero en Zacarías dice, porque yo no cambio. Hijos de Jacob, oiga, no cambio, hijos de Jacob, no, por eso no habéis sido consumidos. Entonces Dios le prometió a Abraham una descendencia, y esa descendencia se la entregó, se la dio. Se multiplicó en Jacob, salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, cruzaron el desierto. Vieron cómo la mano de Dios destruyó a Egipto. Vieron cómo la mano de Dios hizo milagros, hizo prodigios en esos tiempos. Pero aún el hombre y la mujer no creían. Y así, entonces, estos hombres al no creer, hermanos, quebrantaron las leyes de Dios. Y al quebrantar las leyes de Dios, comenzaron a desobedecerle a Dios. Es que esto es algo bien duro y bien difícil. Llega un momento que Moisés se va a orar, así como hacemos nosotros que venimos a orar los miércoles y los viernes. Se fue Moisés 40 días a la montaña. Escuche esto, a orar. Y como siempre sale uno que es más sabio, siempre sale uno que lo sabe todo, convenció a los otros y les dijo, ¿sabes qué? Este Moisés, a ver qué le pasó en la montaña, a saber si algo le pasó. Mejor hagamos un becerro, fundámoslo y hagamos una imagen y adorémosla, porque no sabemos si Moisés va a volver. Y los convencieron. Pidieron alhajas, pidieron, porque dinero no andaban alhajas, andaban oro, andaban plata. Y mire que la gente obedientemente entregó las cosas y hicieron aquel becerro. Lo tremendo de todo esto es que ellos, hermanos, viendo la mano y el poder de Dios, vuelve su mente a volver a creer en una estatua, en un becerro de fundición. Y esto es tremendo, y esto es fuerte, porque escuche, viene Dios y le dice a Moisés, oye, levántate, anda a ver lo que está haciendo tu pueblo. Y le dice, este es tu pueblo, anda a ver lo que está haciendo. Baja y desciende, ve lo que está haciendo. ¿Y sabe qué? Moisés descendió, y cuando vio todo aquello, hermano, se molestó y se enojó. Agarró el becerro, hermano, antes quebró las tablas, luego agarró el becerro, lo quebró, lo molió. Hermano, ¿sabe qué hizo? Y esto es fuerte. Dice que lo molió y lo convirtió en tierra, luego lo echó en agua y se lo dio que se lo bebieran. ¿Por qué? Porque dejaron de creer en Dios y comenzaron a creer en una estatua. Y esto pasa cuando el hombre le queda una ceguera en los ojos y cree o piensa que con lo que está haciendo está correcto. Dice la Biblia, ay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. También dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte. ¿Alguien alaba a Dios aquí? Bendito sea Dios. Entonces, el profeta le dice, porque yo Jehová no cambio. Pasaron el desierto y Dios aún no quebranta la promesa. Lastimosamente murieron muchos en el desierto a través de la desobediencia, pero Dios no cambia la promesa todavía. Amén. Cometieron muchos errores, sí. Les faltó la fe, sí. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Y por qué hablar de fe? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en Jeremías 31:3 dice que se manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo con amor eterno, escuche esto, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, hermano,
mientras adorábamos, me venía a mi mente la esposa de Oseas. Dios le dice a un hombre santo, a un profeta, que se volvió una mujer que es prostituta, que es una ramera. Y eso no significa el pueblo de Israel, que es infiel. Nos representa a nosotros como gentiles que, aparte de incrédulos, también infieles. Pero ya conmigo, Dios, no de verdad, Dios es fiel. Ahora bien, David se pregunta, ¿qué es el hombre? ¿O quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? Humanamente nos preguntamos, gente impía, gente que practica el pecado, gente que practica el mal, pero gente que le va bien. Sí. Y gente que no perece. Mas sin embargo, los cristianos muchas veces pasamos carencias, pasamos situaciones muy duras, y humanamente nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué pasa conmigo? Es que yo te voy a decir algo. Dice la Biblia que Dios hace llover sobre buenos y sobre los malos. Hay gente que se ha apartado de Dios y logra decir esto: cuando era cristiano Dios no me dio nada, pero hoy que me aparté de Él me ha dado muchas cosas. ¿Saben qué es lo que pasa? Que Dios es fiel, y lo que le prometió Dios lo cumplió, y lo que le pidió a Dios, Dios le escuchó y se lo pidió, se lo envió. ¿Saben por qué? Aún siendo infiel, Dios mandó siempre su promesa. ¿Me está escuchando aquí? ¿Qué indica esto? De que hay personas que se han apartado de Dios, está llena de bendiciones. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es un Dios fiel, que a pesar que se aparte, a pesar de que se vayan lejos de Dios, Dios sigue siendo fiel y Él no cambia. Si Él prometió algo, Él lo va a dar en su debido tiempo. Vamos a alabar a Dios aquí. Entonces, yo me preguntaba algo, porque David se pregunta esto. David, un hombre de guerra, enfrentó muchas guerras, pero él dice en el versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Oiga esto, hermano. ¿Quién es? O pregúntese, ¿quién soy yo? Dios no se olvida de nosotros. Nunca se olvida de su pueblo. Ahora vaya conmigo a Génesis 2:7, y ahí me va a entender por qué Dios no se olvida de nosotros. ¿Alguien lo encontró? Mira cómo dice: entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente. Ahora entiende por qué Dios no se olvida del hombre. Ahora entiende por qué Dios siempre lo visita. Porque usted y yo, escúcheme esto, porque usted y yo, Dios nos tiene como algo importante en la tierra. ¿Y por qué? Porque somos importantes. Hay gente, hermanos, en esta vida que no le hay un sentido a la vida. Hoy no se usa la palabra decepción, hoy se usa la palabra depresión. Hay gente que sufre de encierros, se encierra en su habitación y comienza a llorar. Se siente triste, afligido, siente muchas cosas, y el encierro lo está atrapando. Lo tremendo de todo esto es
cuando alguien está encerrado, lógicamente no encuentra una salida. Aunque gire para un lado o esté del otro lado, usted solo va a ver paredes, se va a encontrar como preso. Y cuando alguien se encuentra preso, es allí donde viene la palabra depresión, que antes se decía decepción. Las personas le dan deseo de morirse, le dan deseo de tomar decisiones equivocadas, le dan deseo de salir corriendo e irse de un país donde nadie lo conozca y que nadie lo vuelva a ver. Y así suceden las cosas. Ahora, no estoy diciendo de que esto no puede pegar, claro que sí. Lo que quiero enseñar es de que cuando usted esté en un momento muy duro y muy difícil, siempre acuérdese que David, un salmista, dijo, que no es David, no fue el que dijo, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Me está escuchando? Entonces, un corazón afligido está necesitado de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué quiero yo dar a entender con esto? Que el hombre, donde quiera que ande, ¿sabe qué? Es alguien importante para Dios y para esta generación. ¿Me está escuchando usted? Pero la pregunta es, ¿por qué Dios se acuerda de nosotros? Simple y sencillamente, porque en usted y en mí está el soplo divino. ¿Usted me está escuchando? Le voy a decir esto. Y le voy a contar esto al mismo tiempo. Yo tengo una hermana, claro, es guapa y es más igual que su hermano. Es hija solo de mi papá. Cuando yo la vi la primera vez tenía 3 años. La volví a ver a los 20 años. Cuando yo supe dónde estaba, hermano, yo hice todo lo posible por ir donde estaba ella. Porque hay algo que nos une. Hay una parentela que nos une. Es mi hermana. Si usted tiene un familiar en otro lado, que de repente no lo conozca o hace años que no lo ve, hay un lazo que lo une porque es su parentela. ¿Me explico aquí? Entonces, ¿qué pasa? Donde hay parentela hay algo que lo une, porque así es. El ADN lo está uniendo. Ahora, para que usted y yo seamos guapos en la tierra, Dios tuvo que soplar su aliento en nosotros. ¿Me está entendiendo aquí? Entonces, si usted y yo tenemos el soplo de Dios, hay algo que nos une a Dios. ¿Me voy a explicar aquí? Donde usted vaya, donde usted esté, así esté en un lugar muy terrible, ¿sabe qué? Hay algo que lo une a Dios. ¿Me está escuchando? Hay algo que lo está uniendo a Dios. Por esa razón, el hombre, aunque esté en malos pasos, aunque esté en un lugar de valle de sombra y de muerte, aunque esté en un lugar, hermano, que lo que habita allí son tinieblas, hay algo que lo une a Dios. Y mientras haya algo que lo una a Dios, ninguna tiniebla te va a tocar, ningún diablo te va a matar. ¿Por qué? Porque Dios se acuerda de ti. Y ¿sabe qué? Aún a tus hijos nos va a visitar. Entonces, esa es la razón por la cual Dios se acuerda del hombre. Y el salmista dice, ¿y quién es el hombre para que te acuerdes de él? Tiene memoria de él. Dios es tan fiel que él siempre se acuerda. Ahora, nosotros, ¿cuántas personas han hecho un favor a uno de nosotros alguna vez? Estoy seguro que varios, o muchos. Pero ¿cuántos de nosotros nos acordamos de esas personas todos los días? Nos olvidamos. Se nos olvida que hubo alguien que un día nos echó la mano, que hubo alguien que un día nos dio la mano y dijo, ¿sabes qué? Levántate, no te vas a quedar ahí, levántate, toma ánimo, levántate, como Daniel. Esa persona fue usada por Dios, pero nosotros nos acordamos de él. No nos acordamos, porque nosotros somos humanos y somos malagradecidos e infieles automáticamente. Pero Dios sí es fiel.
Porque Dios, aunque nosotros estemos muy lejos, es más, dio una promesa. Y dijo que aunque estemos entre los desterrados, desde allá Él va a traerlos y nos va a unir y nos va a dar la fuerza para obtener las victorias en Él. ¿Me está escuchando aquí? Entonces, por esa razón Dios se acuerda del hombre. Ahora entienda esto. Yo voy a ir cortando porque sabe que yo tengo mucho mensaje aquí. Pero, ¿por qué existen los profetas? ¿Por qué existen los pastores? ¿Por qué existen los adoradores? ¿Por qué existen los maestros? Pues ¿sabe por qué? Porque todo hombre es creación de Dios y todo hombre tiene la sustancia de Dios. Por esa razón hay palabras proféticas en este lugar. Por esa razón hay palabras que Dios manda a través de los siervos, los profetas, y suelta una palabra a un hombre y le dice: ¿sabes qué? Dios tiene planes contigo. Dios te va a levantar, te va a restaurar y va a restaurar a toda tu familia. Palabras proféticas se mueven. ¿Por qué? Porque el soplo divino de Dios está en el hombre. Amén. Si no hubiera soplo de Dios, entonces no hubiera ministros en la tierra. ¿Me está escuchando? Amén, aleluya. Pero Dios es fiel. Que aunque el hombre, hermano, caiga, dice que no quedará postrado, sino que la mano de Jehová lo levanta. Hay alguien que Dios le está diciendo hoy: aunque te sientas tirado, la mano de Jehová te levanta hoy. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Ahora, Dios levanta adoradores, levanta gente a través de su espíritu para que le sirvan a Él. Y a mí me impacta esto. Hizo al hombre y le enseña a que señoree. Señorear, gobernar, tener control. El hombre tiene la capacidad porque se la dio Dios. Se la dio Dios. Dice que todo lo puso debajo de los pies del hombre. ¿Qué indica? Que aún el mismo diablo, ¿sabe qué? Dios lo venció y está vencido por la sangre de Jesús. Cuando Jesucristo derramó la sangre en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo lo crucificaron como un maldito en un madero, cuando Jesucristo, hermano, entregó el Espíritu, el diablo se estaba riendo, pero más no sabía que cuando Jesucristo entregó el Espíritu humanamente, fue al infierno a arrebatarle las llaves. ¿A usted me está escuchando? Y entonces fue cuando Cristo obtuvo la victoria en Cristo Jesús. Y no hay demonio que pueda destruirte, no hay nadie que pueda cancelar lo que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque es fiel el que ha prometido darte una promesa y te va a honrar. Bendito sea Dios. Alabe el nombre de Cristo, hermano. Ahora bien, ¿qué quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Una, que seamos creyentes. A mí me gusta decir creyentes. ¿Sabe por qué? Porque si yo le digo, le pregunto a usted ¿cuántos creen? La mayoría me van a decir amén. Pero hay una palabra que dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, yo necesito, yo mismo, y que usted también sea verdadero creyente. Porque el creyente es el que activa la fe. Y el que activa la fe es el que aprende a agradar a Dios. ¿Me está escuchando? Entonces es necesario que nosotros seamos creyentes. Creer con todo el sentido de la palabra. El carcelero, en tiempos de Pablo, según la ley, el castigo para él era la muerte. Pero el soplo divino de Dios estaba en ese hombre. Por lo tanto, cuando Pablo habló, le dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. Este hombre se llenó de temor y de temblor y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo Pablo: solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuánto me están escuchando aquí?
aquí? ¿Creen de verdad? ¿Creen en Jesucristo? Tu casa será salva. Tu casa tendrá la promesa de Dios. ¿Me está escuchando? Tu casa tendrá la promesa de Dios. Sí. Aproveche ahorita el tiempo, deleítese en lo que está deleitando, pero va a llegar un tiempo que tu deleite va a ser la gracia de Dios. Va a haber un tiempo que tu deleite, que tu placer va a ser estar en la presencia del Dios del cielo. Y ahí vas a entender, yo no me merezco nada, pero Dios sí se acordó de mí. ¿Cuánto dan un aplauso a Dios hoy? Bendito sea Dios. Al empezar a ser creyentes, comenzamos a obedecer a Dios. Y la obediencia a Dios nos trae llenura del Espíritu Santo de Dios. Mientras comenzamos a ministrar en la alabanza, yo puedo sentir cómo Dios me abrazó con su presencia. Y a mí me pasa cada rato, yo estoy trabajando y a veces Dios me abraza con su presencia porque Él es fiel. A pesar de mi infidelidad, Él sigue siendo fiel. Donde quiera que usted ande, Él sigue siendo fiel. ¿Me está escuchando usted? Entonces, hablar de un Dios fiel es hablar de un Dios que por muy malos que seamos, Él va a cumplir lo que prometió. Y yo no sé cuántos de ustedes Dios les prometió muchas cosas, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Y cuál es el ejemplo para poder creer nosotros en esto? Quizás estemos aburridos de escuchar, de hablar de Sara, la mujer de Abraham, porque sucede algo increíble. Las mujeres adultas van a entender esto. Dice la Biblia que Sara era estéril. Ser estéril en esos tiempos era una vergüenza, porque la mujer que no podía parir hijos era, ¿sabe qué? Vil, menospreciada. Porque el no dejar descendencia, eso era algo muy horrible entre los hombres. Llena de años, la costumbre del mes se le había terminado, ya no existía. ¿Y cómo es posible que esta mujer va a dar a luz un hijo? Simple y sencillamente porque fiel es el que lo prometió. Y eso es Dios. Y voy a cerrar aquí. La esencia de Dios. La esencia es una fragancia o es un aroma. Y esto huele a victoria. No, usted no me escuchó acá. La fragancia es un aroma. Y el aroma trae victoria. No me está escuchando usted. ¿Qué indica esto? De que el hombre y la mujer son portadores de la esencia de Dios. Por esa razón, cuando una iglesia se une en oración, se une en adoración y todos cantamos a Dios, algo sucede de parte del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque tanto usted como yo, los que estemos en cualquier lugar y nos unimos en adoración, ¿sabe qué? La esencia de Dios comienza a revolverse. Donde hay oración, donde hay adoración, el aroma comienza a subir, y el aroma es algo que agrada. Y cuando la aroma de la esencia que está en el hombre se levanta, hermano, se convierte en un incienso. Y el incienso es llevado por los ángeles hasta el cielo. ¿Me están escuchando? Entonces, por esa razón, cuando Zacarías, hermano, estaba en el turno de él, que estaba sirviendo, el ángel descendió. ¿Por qué? Porque estaban en un momento de incienso. Y el incienso es un aroma que lo causa una resina que quemaban. Y la resina tiraba un olor. Y ese olor era olor fragante para Dios. Entonces, cuando la iglesia, cuando el hombre que porta la esencia de Dios, el soplo de Dios, adora, esto comienza a subir hasta el cielo. Y cuando comienza a subir hasta el cielo, ¿sabe qué? La unción de Dios nos visita aquí en la tierra. Podemos alzar mente a Dios, que es el hombre para que tenga memoria de él, y que es el hijo del hombre para que lo visite. ¿Sabe qué? Usted y yo somos dichosos del Señor. Ahora bien, no hay grandes hombres
hay un gran Dios que se manifiesta en los hombres. No hay grandes predicadores, no. Hay un gran Dios que usa a los predicadores. Esto lo digo porque nadie que es usado por Dios tiene que sentirse tan grande, porque grande solo es Dios. Póngase de pie. Y voy a cerrar con un texto que mi esposa lo dijo el martes, que es muy poderoso. San Juan 7:38 y 39. ¿Alguien lo encontró? San Juan 7:38 y 39. Miren lo que dice este texto. El que cree en mí, escúchelo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ponga su mano en su corazón, hermano. Oiga lo que dice: de su interior correrán ríos de agua viva. El 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el Espíritu Santo es el río de agua viva que tiene que habitar en nuestro corazón. Ahora yo quiero hacerle un reto a usted. Yo voy a pedir que levante la mano derecha. Levante la mano derecha al cielo. Y yo le voy a decir algo. Y lo que yo le diga y usted no lo anda, usted puede bajarla, no hay ningún problema. Nosotros somos portadores del soplo de Dios, de la esencia de Dios. En nosotros no somos un robot, somos humanos y nos movemos por la unción divina de Dios. Entonces yo le voy a decir algo. Si usted y yo portamos la unción de Dios, no baje su mano. Ahora aquí va el reto. Si usted es portadora o portador de la unción de Dios, de la esencia de Dios, del soplo divino de Dios, usted tiene la autoridad para hablarle a otro de Cristo. Y usted tiene el poder que soltar una palabra y que su familia sea salva por el amor que Dios tiene hacia nosotros. ¿Toma ese reto o baja su mano? ¿Lo toma o lo deja? Esto es personal y es un reto. Y como veo que no baja su mano, entonces usted toma el reto. Y yo le digo hoy: Dios va con usted. La unción divina de Dios va con usted. Donde ustedes vayan, donde ustedes trabajen, donde ustedes se paren, habrá algo en el ámbito espiritual de Dios que va a llevar con ustedes. Aunque esto parezca locura, aunque esto parezca una tontera, como podemos decir, pero donde ustedes se paren, donde ustedes vayan, por muy incrédulos que sean, la unción divina de Dios va a ir con ustedes. Y suelten la palabra, suelten la palabra donde vayan y declaran en el nombre de Jesús que algo va a pasar de parte de Dios en el ámbito espiritual. Ahora yo quiero que tú le cierres tus ojos ahí donde estás. Yo quiero que levantes tus manos al cielo. Levanta tus dos manos al cielo, ahí donde estás. Cierra tus ojos, conéctate con Dios. Usted anda en la esencia, usted anda en el aroma de Dios. Dígale palabras de agradecimiento a Dios. Y en la oración que se haga unido aquí, ese aroma va a subir como un incienso hasta el cielo. Y la unción de Dios te visita y te va a ministrar ahí donde estás. Hay promesa de Dios para tu vida. Hay promesa de Dios para ti.